el periodo de las altas culturas, o como tú normalmente lo conoces, el periodo de los preincas, ¿cierto? Recordemos que el periodo de las altas culturas se inicia en el periodo llamado formativo. A diferencia del arcaico y del lítico, el periodo formativo representa el desarrollo de las altas culturas debido a que se desarrollan, digamos, manifestaciones culturales que no vamos a encontrar en un periodo anterior. Por ejemplo, la cerámica, la orfebrería, el uso del telar en la textilería, la construcción de canales de regadío, el cultivo del maíz, van a ser elementos que van a ir marcando la diferencia entre los pueblos del formativo y los pueblos de los llamados arcaicos, ¿correcto? Entonces, el elemento más importante, vuelvo a repetir, está relacionado con la cerámica. Y desde ese punto de vista, el antropólogo norteamericano John Rowe divide a estas altas culturas peruanas en dos grupos: las que tienen un desarrollo cultural extenso, vasto, y donde su influencia cultural llega a distintas partes del Perú, no solamente ideológicamente, sino también territorialmente, las va a llamar horizontes. Mientras que las culturas que tienen una influencia cultural, un desarrollo cultural y un desarrollo territorial, local o regional, las va a llamar intermedios. Entonces, en esta primera etapa vamos a hablar sobre el primer horizonte o formativo medio y sobre el primer desarrollo regional. Y obviamente vamos a encontrar por ahí algunas similitudes, pero obviamente también algunas diferencias. ¿Ya? Vamos a hablar sobre las características. En el caso del formativo medio o primer horizonte, recuerda que este periodo se caracteriza por el desarrollo de la cultura chavín. ¿No? Chavín es la abanderada de este periodo. ¿Y qué tienes que recordar? Chavín, considerada la primera síntesis del Perú. Considerada también una cultura pan-peruana. ¿Por qué? Porque su desarrollo, su influencia ideológica, cultural, la vamos a encontrar en pueblos de lugares distintos a donde se ubicó Chavín de Huántar, que es en el departamento de Ancash. Vamos a encontrar influencia de Chavín en Cajamarca, en Ica, en Puno o en el altiplano. Vamos a encontrar evidencias de rasgos característicos de Chavín. Y eso tiene que ver con su desarrollo ideológico. Chavín, o con Chavín, se consolida el gobierno. Con Chavín se consolida la teocracia. Y a partir del gobierno teocrático de Chavín, jóvenes, comienza a dominar a otros pueblos. Esta teocracia que se había ido formando en el arcaico se va a consolidar y vamos a tener una casta sacerdotal. Una casta sacerdotal. Entonces, estos sacerdotes, ¿qué es lo que van a ofrecerle a los pueblos? Les ofrecen conocimientos. Conocimientos en astronomía, conocimientos en riego, conocimientos en cultivo, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces todos los pueblos quieren esos conocimientos. Todos esos pueblos van a ir a Chavín, van a ofrendarle a los sacerdotes de Chavín. Y de esa manera Chavín, al darle sus conocimientos, estos pueblos los van a comenzar a plasmar en sus lugares de residencia. Por eso Chavín va a llegar hasta otros lugares, porque ellos vienen en búsqueda de los conocimientos de Chavín. Entonces ya sabes por qué le podemos decir a Chavín que es una cultura panperuana. ¿Por qué se le dice que es una síntesis? Porque Chavín mejora, perfecciona todo lo hecho por otras culturas y obviamente las mejora. Por eso es una síntesis. Por eso Julio César Tello le da la categoría de cultura matriz. Y en base justamente a la religión y al gobierno de Chavín está su importancia. Pregunta, en algún momento de examen de admisión, ¿cuál es el arte más desarrollado por Chavín? Su arte está relacionado con sus dioses. Si bien es cierto, la teocracia es, digamos, el gobierno de los sacerdotes, los conocimientos de los sacerdotes venían de sus dioses. Y sus dioses eran una trilogía de dioses, donde el principal era el dios Jaguar, donde estaba también la serpiente y donde estaba también el cóndor. Y todos esos dioses fueron plasmados por Chavín en su arte. ¿Y cuál es ese arte donde van a estar sus dioses? La llamada litoescultura. Ese es el arte más importante de Chavín porque están representados sus dioses. El anzón monolítico, el dios jaguar. La estela de Raimondi, el dios de los báculos, el dios de las varas, con rasgos felínicos, con cabeza de serpiente. El obelisco Tello, serpientes, caimán hermafrodita, la estela de el cóndor o la estela de Yauya, con la figura de un pez, las cabezas clavas, sacerdotes con rasgos felínicos. Entonces, por eso la litoescultura es, vamos a decir así, su arte más importante. Y para terminar con Chavín, muchos se preguntan, profe, ¿cómo cae Chavín? ¿Cuál es el ocaso de Chavín? Podríamos decir que la población deja, vamos a corregir acá, la población deja de creer en los sacerdotes. Profe, ¿y por qué? Algunos explican que debido a cambios climáticos en este periodo, los sacerdotes que basaban su poder en los conocimientos de los cambios climáticos, en los conocimientos de los astros, no van a poder controlar
un mega fenómeno del Niño. Al no poder controlar los cambios climatológicos, definitivamente la población va a dejar de creer en ellos. Y la población va a comenzar a buscar a nuevas personas que les den una solución. Van a tener que buscar nuevos lugares donde asentarse para poder seguir sobreviviendo. De esa manera, la población deja Chavín de Huántar, se va en búsqueda de nuevos lugares y eso va a provocar la decadencia de la primera síntesis del Perú. Cuando Chavín se comienza a fragmentar, se termina el formativo medio y se inicia el llamado formativo final. Este formativo final vamos a considerarlo como un periodo de transición. Y en este periodo de transición vamos a encontrar a culturas que se están desprendiendo de la influencia de Chavín, como Paracas, y si algo te preguntaran sobre Paracas, tú tendrías que recordar cuáles son las manifestaciones más importantes de los Paracas. Su aporte en la medicina, con las llamadas trepanaciones craneanas, su aporte en la textilería, con sus mantos, con las figuras geométricas llamadas tocapus, ¿cierto? La deformación de cráneos, que evidencia una distinción de clase social. Esos serían los puntos más importantes que tendríamos que recordar de Paracas. Otro, por ejemplo, tendríamos que colocar acá a Vicus o Vicus. ¿Por qué recordar a Vicus en el norte del país? Por su orfebrería, la Venus de Frías, una escultura de oro y plata que representa una figura femenina relacionada a la fertilidad. Otro que podríamos mencionar también aquí es a Pucará. Pucará en el altiplano, que también desarrolló por ahí camellones, que desarrolló por ahí andenes, ¿no? Pucará. Otro, Salinar. Salinar o Gallinazo, que tienen una cerámica que más adelante va a ser desarrollada por los Moche. Entonces, por eso se le dice un periodo de transición, porque termina con el primer horizonte y va a dar paso al primer desarrollo regional o el primer intermedio. Y cuando hablamos de este periodo del intermedio, tenemos que mencionar a Moche o Mochica y tenemos que mencionar a Nazca. Y hay que recordar cuáles son las diferencias y características entre el periodo anterior y este primer intermedio. Por ejemplo, estos no son culturas panperuanas. Al ser intermedios son culturas regionales. Aquí el gobierno ya no va a ser una teocracia. El gobierno, vamos a poner acá, su gobierno es una teocracia militar. Teocracia militar. Se ha agregado un elemento importante, el ejército, como parte del gobierno, no solamente para defender sus territorios, sino también para someter a la población. Entonces, ya no vamos a encontrar solo sacerdotes, sino vamos a encontrar sacerdotes
guerreros. Sacerdotes guerreros. Y obviamente uno de estos sacerdotes guerreros, o el máximo gobernante, va a ser el llamado Siekich, ¿no? Dentro de los gobernantes más importantes. Y uno de esos famosos Siekich es el llamado también señor de Zipán, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué características tienes que recordar de Moche y de Nazca? Primero, los dos se caracterizan por ser maestros artesanos. ¿No? Los dos van a sobresalir en cerámica. En el caso de Mochica, ¿qué podríamos decir? Una cerámica escultórica, una cerámica realista, una cerámica bícroma. Mientras que en el caso de Nazca, ¿qué podríamos decir? Una cerámica pictórica, una cerámica polícroma. Son características fundamentales de Moche y de Nazca. ¿En qué más sobresalen? Los dos tienen que estar relacionados con su actividad económica, con la llamada agricultura. Con la agricultura. Mientras que Moche se desarrolla en un valle o en valles, Nazca se desarrolla en pampas. Así que Moche y Nazca, para poder desarrollar su agricultura, tienen que desarrollar técnicas hidráulicas. Moche, por ejemplo, ¿qué tiene que desarrollar? Canales, represas, ¿cierto? Reservorios. En cambio, Nazca, como hay poca agua en su territorio, tiene que sacar el agua del subsuelo. Tiene que crear o construir los famosos puquios o acueductos subterráneos o galerías filtrantes, como también se les va a llamar. Característico en examen de San Marcos también, chicos. Pregunta de admisión. Para poder desarrollar su agricultura, ¿de dónde obtenían agua los Nazca? De los llamados puquios o acueductos. O también de el agua del subsuelo o de la napa freática, característico de este periodo. ¿Qué más podríamos hablar? Ya tenemos gobierno, cerámica, agricultura. Sus aportes, ¿cierto? Aportes de estos dos. Sus hallazgos más importantes. En el caso de Moche, relacionado, por ejemplo, al señor de Zipán. Cuando te hablan del señor de Zipán, te hablan de la primera tumba intacta. Te hablan de todo el ajuar funerario que tenía el señor de Zipán. Te hablan de la orfebrería que se encontró en la tumba del señor de Zipán. Otro aporte, la señora o dama de Cao. Dama de Cao Viejo. ¿Y qué te indica eso? Que no a toda la población la enterraba igual. La clase alta, los mandatarios, tenían obviamente un entierro mucho más ostentoso, mucho más lujoso que el resto de la población. ¿Cuál sería el aporte de Nazca
aparte de sus famosos canales subterráneos o acueductos subterráneos, los llamados geoglifos. Y si no lo conoces como geoglifos, simple y llanamente líneas de Nazca. El aporte del descubrimiento, por ejemplo, de la línea de Nazca a cargo de Toribio Mejía Sexpe. El estudio de María Reich explicando que las líneas de Nazca son un calendario astronómico agrícola y que es la teoría más aceptada hasta el momento. Ese sería uno de los aportes más importantes de estos dos pueblos. Muy aparte también de su arquitectura, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de Moche, hablamos de la Huaca del Sol, hablamos de la Huaca de la Luna, hablamos de Huaca Rajada, donde fue encontrado el señor de Zipán, y en el caso de Nazca, hablamos, por ejemplo, de su capital, que fue Cahuache. Esos serían, jóvenes, las características más importantes del primer horizonte y del primer intermedio. Muy bien, chicos. Continuando con nuestro repaso, pasaremos al siguiente o a los siguientes periodos, que son el segundo horizonte o periodo de la fusión y al segundo intermedio o el periodo de los estados regionales o reinos y señoríos. Este periodo se le da el término de la gran fusión por el hecho de la aparición de Huari, ya que Huari va a surgir de la fusión de tres culturas. Bueno, de la fusión en realidad de los aportes culturales de cada una de estas culturas. Nos referimos a Nazca, a Huarpa y a Tiahuanaco. Entonces, en este segundo horizonte vamos a hablar de Tiahuanaco, y vamos a hablar de Huari. Primero, Tiahuanaco hay que recordarlo como un estado, se corregirá acá, un estado colonizador. Mientras que a Huari lo vamos a recordar como un estado imperial. Hay que recordar que Huari, según Luis Guillermo Lumbreras, es considerado el primer imperio panperuano del Perú. Vuelvo a repetir, según Lumbreras. ¿Y por qué remarco esto, chicos? Porque hay que recordar que la arqueóloga Rukhshadi considera que Huari no es un imperio. Para Rukhshadi, Huari es un conjunto de estados confederados que tienen relaciones de índole comercial. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener muy en cuenta las posturas de estos dos personajes. Pero, como el más aceptado es Lumbreras, lo consideramos como un estado imperial. ¿Por qué Tiahuanaco es solo un estado colonizador? Porque Tiahuanaco, si bien es cierto, se expande y domina a otros territorios, no lo hace con un fin político, sino lo hace con un fin económico. Tiahuanaco se convierte en un estado colonizador porque busca, vamos a poner acá, busca tierras agrícolas. Y es por eso que su mayor desarrollo relacionado a la actividad agrícola es la técnica del control de pisos ecológicos, o
como otros lo pueden llamar, pisos altitudinales, archipiélagos agrícolas, colonias agrícolas, enclaves agrícolas. Hay muchas formas, pero tú tienes que recordar que Tiahuanaco comienza a tener chacras en distintas regiones del Perú, en distintas altitudes, con un solo objetivo: poder tener una variedad de alimentos. ¿Correcto? Ese es lo más significativo en el caso de Tiahuanaco respecto a esta técnica: tener una variedad de alimentos o diversidad de alimentos. Hay que recordar que la ubicación de Tiahuanaco es a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en el altiplano, desarrollar una agricultura es complicado. Entonces, por eso tuvo que buscar otros lugares. Si bien es cierto, también cosechó, también sembró en el altiplano, eso lo hizo a través de otras técnicas, como en el caso de los camellones, que le permitieron crear un microclima, la deshidratación de alimentos para poder conservar sus alimentos, charqui, el chuño, o la construcción de cochas o lagunas artificiales como reservorios de agua ante cualquier sequía. Pero vuelvo a repetir, su aporte más importante: el control de pisos ecológicos. A nivel de arte, si tuviéramos que colocar uno de los aportes fundamentales de Tiahuanaco, estaría relacionado a su arquitectura. Arquitectura jóvenes, que va a ser muy parecida a la arquitectura de los incas más adelante. En su arquitectura tienes que recordar las 3 S. Así. Profe, ¿cómo las 3 S? Sencilla, simétrica y sólida. Ya de ahí podríamos agregarle una arquitectura monumental, ¿cierto? Y estas 3 características lo vamos a encontrar en el complejo de Calasasaya. Esas características. Ahora, otra cosa que podríamos incluir dentro de la arquitectura es el uso del bronce. Las grapas de bronce que unían una piedra con otra. Y eso es importante porque el bronce es una aleación mucho más dura que el cobre, mucho más dura que la tumbaga. Bueno, el bronce es producto del cobre más estaño, pero no ha habido en otros pueblos anteriores a Tiahuanaco que hayan desarrollado el bronce. Otro aporte más de los Tiahuanaco está relacionado a su arquitectura, bueno, a su escultura. Relacionado a la escultura, podríamos mencionar sus famosos monolitos. El monolito de Ponce, el monolito de Bene, que es el más grande, y dentro de la escultura también podríamos mencionar la portada del sol, donde se encuentra el dios Huiracocha, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la escultura, en la portada del sol tenemos al dios Huiracocha. ¿Y por qué es importante los monolitos y el dios Huiracocha? Porque representan figuras o seres antropomorfos. Vamos a colocarlo por acá. Seres antropomorfos.
¿Y por qué aclaro eso? Porque en algún momento se preguntó cuál es la diferencia entre la estela de Raimondi de Chavín y la portada del sol o el dios Huiracocha de los Tiahuanaco. La estela de Raimondi de Chavín es zoomorfa, mientras que el dios Huiracocha, como te acabo de decir, es antropomorfa. Muy bien. ¿Y cuál es el aporte de Huari como imperio? ¿Qué es lo que más han preguntado en exámenes de admisión sobre Huari? Su aporte, lo más trascendental, el llamado urbanismo. ¿Y qué es el urbanismo? Construcción de ciudades. O como también podemos llamar, el establecimiento de ciudades administrativas. Ciudades administrativas. O como en algún momento se le va a llamar, yaptas o cabeceras de región. Eso es lo que más han preguntado. ¿Cuál es el aporte de Huari? El urbanismo, las yaptas, como centros administrativos. Ante la decadencia de Huari, surge un intermedio. Y hay una característica general para los pueblos de este segundo intermedio. Se les considera estados regionales, reinos y señoríos o constructores de ciudades. Se le da el término de constructores de ciudades porque son herederos ¿de quién? De Huari. Pero ¿cuál es la característica general de todos estos pueblos? Que son sociedades en proceso de expansión. La pregunta es, ¿por qué las sociedades del segundo intermedio están en un proceso de expansión? Porque están en una lucha constante por recursos. Esa es una característica general de todos estos pueblos. ¿Y cuáles son esos pueblos? Tenemos a Sicamo Lambayeque, tenemos a Chimú, tenemos a los Chancas, tenemos a los Huancas, Chachapoyas, Ixma, Cuismanco, Reinos Aymaras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son los pueblos que están en constante proceso de expansión? Tenemos a Chimú, que llegó hasta el norte de Lima, hasta lo que viene a ser la zona de Caraballo. Tenemos a los Chancas, que se desarrollaron en la zona de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, pero que fueron en búsqueda de los cusqueños, de los quechuas, de los incas, y se enfrentaron en la famosa batalla de Yaguarpampa, donde al final los incas terminan derrotando a los chancas. Pero ¿se dan cuenta? Miren, los chimú que se desarrollaron en la costa norte, en lo que viene a ser La Libertad, llegaron hasta Lima. Los chancas que se ubicaron en Apurímac, en Ayacucho, en Huancavelica, llegaron hasta el Cusco. Los reinos aymara que se desarrollaron en el altiplano, bueno, en la parte sur del altiplano, invadieron la parte norte, a los taipicala. Entonces, estamos viendo que son, digamos, culturas en proceso de expansión. Hubo una que llegó hasta el Ecuador, que llegó hasta el altiplano, pero no a través de la guerra, sino a través del comercio, a través de un intercambio comercial. Obviamente nos referimos a los chincha, y por eso a los chincha los denominaron los fenicios
del Nuevo Mundo debido a su gran actividad comercial. Pero vamos a ver cuáles son los aportes que podemos encontrar en este periodo. Si, por ejemplo, te menciono orfebrería, tú tienes que recordar a dos culturas, Sicán o Lambayeque y Chimú. Son las dos culturas con mayor desarrollo orfebre. Si te digo, por ejemplo, urbanismo, ciudades importantes, también tendríamos que recordar a Chimú. ¿Y por qué? Por Chanchan. Por Chanchan. Si, por ejemplo, te digo silografía, ¿a quién tendríamos que recordar acá? Por ejemplo, tenemos a los Chincha, como los más grandes talladores de madera. Silografía, tallado en madera. Podríamos mencionar también a los chachapoyas, con sus famosos pinchudos que se han encontrado en el Gran Pajatén. Si te menciono, por ejemplo, tumbas en este periodo, ¿a quién tendrías que recordar? A los chachapoyas, con sus famosos mausoleos o los sarcófagos de Carajías. Si te digo, por ejemplo, Cuchimilcos, famosos los Cuchimilcos, porque están relacionados con la mascota de los Juegos Panamericanos, Milco, que pertenecen a la cultura Chancay, cerámica, juguetes, ¿no? La cultura Chancay, los Cuchimilcos. ¿Qué más podríamos hablar acá en este periodo? Comercio. ¿A quién tenemos como el más grande comerciante? Los Chincha, definitivamente, los Chincha. Los Chimú también. Los Chimú y los Tayanes. Sociedades que realizan un comercio. Pero definitivamente los Chinchas son los más importantes. Y los Chinchas, así como los Chimú, comercializaron el llamado Muyu o Spondylus, que traían desde el Ecuador, llamado el manjar de los dioses. Se utilizaron también achitas de cobre como un medio de intercambio o trueque. Esto podríamos decir, jóvenes, que son los aportes más significativos de este segundo intermedio. Otra cosa que tienen en común todos estos pueblos es que todos fueron absorbidos por los incas. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado este periodo llamado de los preincas y continuaremos con otros temas.